Queridas amigas y amigos, creo que no hay mejor actividad para abrir este año 2026 inquietante e incierto que trabajar en la construcción de una Convención Internacional de Derechos de las Personas Mayores. Ya llevamos muchos años trabajando en esta línea y por fin ha llegado el momento clave de que sea posible redactar esta convención. En el caso de España, a través del Instituto de Mayores y Servicios Sociales y en colaboración con el Ministerio de Asuntos Sociales y también de Asuntos Exteriores, así como con su representación permanente en Ginebra y Nueva York, vamos a estar continuamente y activamente participando y aportando lo que podamos en cuanto a la realización de esta convención. Tenemos excelentes antecedentes, como son la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad o también la Convención Interamericana de Personas Mayores. Por lo tanto, sabemos que esto va a ser un instrumento jurídicamente vinculante de la máxima importancia para las personas que envejecemos, pero también para la sociedad en general, que creo que todas aspiramos a llegar a mayores. Esto tiene y va a ser un éxito y desde el sector público, pero también desde la iniciativa social, al menos esa es nuestra intención y ya estamos trabajando en ello en España, vamos a construir instrumentos participados, instrumentos en los que la voz de las personas mayores esté presente desde el primer momento. Muchísimas gracias.